Vamos a continuar hablando de la reforma constitucional durante mucho tiempo en la provincia de Santa Fe hasta llegar a la elección en principio en el mes de abril de los referentes que van a representarnos y después sobre el contenido de la misma. Pero se llegó a una ley que convoca a esta reforma y vamos a hablar con la diputada provincial del Frente Renovador 100% santafesino, Verónica Baro Graf, para conocer su posición al respecto. ¿Cómo le va? Buenas noches, diputada. Gracias por atendernos. Buenas noches, no, gracias a ustedes. Cuéntenos, usted fue algo dura cuando hizo referencia, en realidad no quiero valorar, voy a quitar este término del medio. Usted fue muy descriptiva cuando se refirió en la legislatura provincial a la reforma, hizo referencia a que no es que no esté de acuerdo con reformas, sino que simplemente entiende que hay algún grado de autoritarismo en la forma en que se llegó a la reforma. ¿Puede explicarlo un poco mejor de lo que lo estoy sintetizando yo? Estuvo bien sintetizado, porque en realidad los mecanismos por los cuales llegamos a la aprobación de la ley que permite la reforma fue muy compulsiva, muy apresurada, sin consenso, a pesar de que obviamente el oficialismo dice lo contrario, pero bueno, yo tengo que contarte lo que nosotros sentimos o padecimos en esos momentos. En realidad, hace mucho que se habla de la reforma, nunca se presentó nada, digamos, así en concreto. Durante el año hemos trabajado alrededor de 150 leyes. Por lo tanto, quiere decir que si haces un promedio son casi cada 2 días, cada 3 días una ley. Eso implicaba estudiar, trabajar, porque las leyes generalmente venían o del Ejecutivo o muchas de ellas provenían de el sector del socialismo o del radicalismo. Y eso implicaba que quienes pertenecíamos a otros partidos tuviéramos que trabajar sobre esas leyes porque se proponían y como tienen mayoría había que aprobar o desaprobar. Pero eso hizo que estudiáramos y estuviéramos muy atentos a cada paso. Hubo reformas, primero hubo 7 emergencias. Imagínate una ley de emergencia en salud, en educación, en transporte, social, de energía, de seguridad. Entonces, había que determinar si íbamos a declarar o no la emergencia. Bueno, así nos tuvieron, digamos, al trote durante todo el año. Sobre final de año aparece la idea de reformar la Constitución. ¡Pam! Había proyectos que se habían presentado. Los proyectos cuando se presentan no se necesitan publicar, digamos, publicar en la página de los proyectos sí cuando entran, pero no es que lo presentamos en la Cámara, en la legislatura. Bueno, cuestión de que a final de año aparecieron 9 proyectos, o 7 proyectos, y se agregaron 2 sobre el final, de los cuales 7 eran del oficialismo y 2 eran de gente de la oposición. Uno de Lucila de Ponti y después agregó Perotti o el grupo del perotismo agregó otra propuesta. Eso hizo que en 2 semanas tuviéramos que trabajar la ley de la reforma. Y trabajar la ley de la reforma implicaba que primero pasar a extraordinarias. Habíamos cerrado el periodo en el 30 de noviembre y se tuvo que extender porque evidentemente nosotros no aceptábamos tratarla con tanta liviandad una reforma de la Constitución. Previo a eso hubo todo un manejo, si se quiere, comunicacional, para no tampoco culpar a nadie, donde se hacía sentir que la Constitución provincial estaba vieja, tenía 62 años, ya no trataba los temas como deberían tratarse. A mí me gustaría que la gente de Esperanza, a la cual hace poquito estuve ahí y me han tratado tan bien y las recuerdo con mucho cariño, la leyeran, porque la Constitución, mirá lo finita que es. Son apenas unas hojas. ¿Por qué? Porque la Constitución provincial es un marco amplio donde están los derechos y las garantías de los ciudadanos y después habla más en lo particular del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y del Poder Legislativo, que son los 3 poderes de la democracia. Esa Constitución es muy amplia, no pone detalle, porque en realidad custodia un marco de derechos y de garantías.
Bueno, esto de este ruido de que era vieja, antigua, que ya estaba pasada, que se necesitaba la reforma, que todos los partidos venían haciendo la reforma, que todos los gobiernos anteriores, los gobernadores habían pedido la reforma, generó una presión de que, bueno, era como el momento adecuado. Incluso me acuerdo, una legisladora que dijo así: si no es ahora, ¿cuándo? Es decir, hubo muchos momentos en que se trató y no pareció que era el momento, pero ahora ¿por qué no era por qué era el momento ahora? Y porque hay mayoría en las dos cámaras, hay mayoría en la Cámara de Senadores y hay mayoría en la Cámara de Diputados. Por ende, no había mucho que hacer, digamos, si ellos tenían la decisión de hacerlo, por eso el concepto de autoritarismo. Y lo que yo dije cuando voté negativamente, porque a pesar de estar de acuerdo que la Constitución puede tener algunas modificaciones, y de hecho son aportes positivos, pero había de trasfondo un apuro, una premura, una velocidad que impedía incluso la participación o impedía poder incluso modificar algunos artículos que queríamos modificar y algunos que no considerábamos que era necesario modificarlo. Bueno, ese debate no se dio. Y si me permitís, lo último que te digo es, ¿por qué nos damos cuenta que hubo un apuro? Porque fíjate que ahora, para cerrar las listas, para constituir o designar o nombrar a los constituyentes, a los asambleístas constituyentes, o sea, quienes van a modificar la Constitución, la lista se cierra el 7 de febrero. O sea, hay que armar lista de constituyentes, quienes queremos que formen parte de esa asamblea, que bien dijiste, supuestamente puede ser este año, puede ser el año que viene, pero la votación y la elección de esos constituyentes se hace, la lista se cierra el 7 de abril, y votamos, perdón, el 7 de febrero, y votamos el 13 de abril. Y ahí queda armado quiénes van a ser los que van a modificar. Ese apuro también para nombrarlos demuestra que hay un interés muy grande de parte del gobierno por sacar una reforma de la Constitución. Le quiero consultar si este apuro que usted refiere está relacionado, digamos, con lo que todos vemos, que es una preeminencia del sector político que es oficialismo hoy, para conseguir quizás más representación, más bancas. Y a su vez le pregunto si esto no hubiese sido lo que hubiese hecho cualquier otro signo político en estas condiciones. Buena pregunta y bien formulada, porque en realidad no tengo, digamos, la finura para decirte qué sucedió en las gestiones anteriores, que todos pretendieron modificarla y no lo lograron. Una de las causas es, por supuesto, no tenían mayoría en la legislatura, o en una de las dos cámaras faltaba la mayoría para poder votarla. Esta ley se vota con los 2/3 de la Cámara, por lo tanto se necesitaba un volumen de diputados, por decirlo así, o un número de diputados más alto que cualquier otra ley. Eso se logró con 6 diputados que no participaban del oficialismo y que de alguna manera se dieron su voto. Bueno, ahí, lo dejo ahí, para que lo reflexione cada uno. Eso por un lado. Y por otro lado, yo enuncié o comenté que el ingeniero Miguel Lischy, cuando tenía tanto interés por la reforma, y se dio cuenta que parte de la reforma tenía resistencia, porque uno de los artículos que se va a modificar tiene que ver con la reelección del gobernador. Ustedes, si recuerdan, nosotros, a pesar de que el signo político siguió siendo el mismo, se alternaron, por ejemplo, Miguel y Bonfatti, porque no podían, no hay doble periodo en el Ejecutivo, digamos, permiso de la reelección. 4 años son pocos, es verdad que a veces se necesita más tiempo, todo el recambio genera un enlentecimiento de las propuestas, de los proyectos. Creemos que es válido la posibilidad de que sean 2 periodos, o sea, 8 años, sí, por supuesto, la ciudadanía los vota. Lo que aquí se complicaba era porque el gobernador, nuestro gobernador, Maximiliano Puyaro, había jurado por un periodo de 4 años.
Ahora, si se cambia la Constitución, él puede argumentar que con la nueva Constitución él puede volver a ser reelecto, ¿no? Y esto era algo que Miguel Lichi, en su momento, cuando se dio cuenta que esto podía ser un impedimento, que él quería la reforma, pero no anteponía su interés por ser reelecto, él propuso correr la reelección. Él dijo que no iba a postularse para ser reelecto, porque sí prefería que se diera los cambios que se necesitaban en la Constitución. Yo se lo pedí a Maximiliano Puyaro en la legislatura y le dije, si realmente este no es el interés de fondo, la reelección, si no es el interés de fondo, que lo diga, y entonces sentiremos menos el peso para poder decidir si los cambios que se necesitan en la Constitución. La última pregunta, diputada. Considerando la posibilidad, no sabemos todavía si esto va a ser así, pero si se reafirmara una tendencia de apoyo al frente que gobierna la provincia de Santa Fe en estas elecciones que van a determinar a los convencionales constituyentes, le pregunto ¿cuál sería el espíritu que usted cree que va a dominar la próxima constitución de la provincia de Santa Fe, conociendo a sus referentes, a sus actores, y qué espacio hay para admitir innovaciones o consensos con otras fuerzas políticas? La Asamblea tiene una autoridad muy grande para decidir sobre los artículos que les hemos dado en esta ley de reforma de la Constitución. Los artículos están enumerados. Se supone, lo digo así entre comillas, se supone que la Asamblea, que como bien dijiste, vamos a elegir quiénes son esos constituyentes, y obviamente hoy en este momento quizás el gobierno provincial tiene los recursos económicos y los recursos mediáticos para hacer una mejor campaña para elegir a sus propios constituyentes que el resto de las fuerzas. No sería raro que el porcentaje de representantes sea más, digamos, con más cantidad o más presente el oficialismo que el resto de las fuerzas, ¿no? No sería raro. Igualmente, es interesante que tenemos desde el 13 de febrero al 13 de abril para informarnos, para que la ciudadanía escuche, sepa cuáles son las reformas, hacia dónde se va. Hay artículos que van a traer mucho conflicto, hay artículos donde todos vamos a consensuar, pero hay otros que son tan abiertos o al revés, tan cerrados. Les digo para que lo lean, el artículo 9, por ejemplo, de la Constitución actual es muy bueno. Se quiere modificar agregando que haya algún recurso jurídico para las personas que son privadas de su libertad o que cometen un ilícito, pero en realidad es una línea que se le indica a los constituyentes, pero los constituyentes tienen derecho a, si una vez que abrimos el artículo, pueden variar varias cosas. Y la verdad que ese artículo no debería variar casi en nada, porque parece mentira, pero es vigente hoy como fue hace 62 años atrás, el 9. Hay algunos que sí, que están, digamos, que estamos muchos de acuerdo en que, por ejemplo, esto de la elección cada 2 años de los presidentes comunales es no solo tedioso y engorroso, sino también muy limitante, y además es también un gasto oneroso, porque hacer campaña cada 2 años para la reelección o elección de un presidente comunal, bueno, esto habría que variarlo. Que la mayoría del diputado que saca, la lista que saca mayoría de votos, entran 28 diputados todos juntos en las elecciones legislativas, también esto tenía otra razón de ser en su momento, cuando las listas eran sábana y la lista venía acompañando al gobernador, entonces el gobernador tenía los diputados, no los senadores, pero sí los diputados. Bueno, hoy eso no va a seguir estando. Esto estuvimos muchos de acuerdo en que sea por sistema DOM, que los diputados entren, digamos, según la cantidad de votos que han sacado. Si vamos a la unicameralidad, no está propuesto
pero la Asamblea podría pensar en eliminar una de las cámaras, tal vez, la de senadores o la de diputados, y como otras provincias ya lo tienen. Bueno, hay cosas que van a van a modificar no solo la política, sino también la vida cotidiana, porque está todo el capítulo de educación, el capítulo de salud, el capítulo de trabajo. Se integra en el tema digital, que también es un ámbito muy nuevo para legislar. Hablar hoy de inteligencia artificial en una constitución no debería ser específica, porque en realidad recién estamos en los albores de lo que está pasando, y si no caducaría muy rápido la constitución. Bueno, hay varios puntos que se van a tener que debatir y van a ser conflictivos. Si la mayoría la tiene, como hasta ahora sucedió, la opinión o, digamos, la presencia del oficialismo, iba a tener una línea, digamos, acorde a la ideología o a la plataforma que tiene tanto el radicalismo como el socialismo, seguramente. Diputada, le agradecemos mucho este tiempo que nos ha dedicado, la seguimos, vamos a tener tiempo seguramente de avanzar en estos últimos ejes que usted mencionaba. Gracias. De nada, y les pido que lean la Constitución, se busca en internet, es muy fácil, y también, si no es tan difícil lograr, facilitarles la ley que permite, esta ley de reforma, donde muestra cuáles son los artículos, y la verdad que informarse para poder votar el 13 de abril a la lista de constituyentes que me va a representar para la modificación, sería una responsabilidad ciudadana que debemos hacer. Y los medios tienen una gran tarea en esto para poder informar. Gracias a ustedes por la nota.